Muy buenas tardes, iglesia, bienvenidos, Casa de Oración Chula Vista. Un placer y un abrazo para todos ustedes este 2021. Como mencionamos hace unos momentos, le mandé un recadito ahí por WhatsApp a los varones. Gracias a Dios, 2021 llegamos. Damos gracias a Dios. Y si no hubiéramos llegado, gloria a Dios también. Así es de que un placer, un abrazo, iglesia. Qué bueno que están reunidos ahí como familia. Les bendecimos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Damos gracias a Dios. Adelante, siempre con ese propósito de obedecer a nuestro Padre Celestial y de crecer en fe. Que las cosas incorrectas, las cosas que de repente sabemos usted y yo que pues no nos salieron bien por causa de nuestras decisiones a lo mejor ahí no muy sabias, pues que queden en el 2020 y este 2021 sea de grande bendición para usted varón, para usted esposa, para usted familia. Que Dios les bendiga y un privilegio que hoy en este primer servicio del 2021 podamos estar compartiendo mi esposa y yo juntos. Saluda a la iglesia. Buenas noches, iglesia, que Dios bendiga a todos. Un abrazo muy fuerte, Casa de Oración Chula Vista, y a todos los que nos están mirando por este medio. Damos muchas gracias a Dios y comenzando este año compartiendo la palabra de Dios juntos. Es un privilegio, es un honor para nosotros servir al Rey de Reyes y Señor de Señores y ser parte del crecimiento, del establecimiento y de la perfección de la iglesia en ese tiempo para todos juntos. Damos gracias a Dios por todos y espero en el Señor que cada hora esté gozando de la paz, del amor, de su bendición y todos estemos juntos, empezando este año juntos, recibiendo la palabra del Señor, de este mensaje tan hermoso que el Señor nos tiene preparado para nosotros. Así es, iglesia, y estamos en la serie los sábados de personajes bíblicos y vamos a continuar pues en ese sentido, y hoy vamos a hablar de dos personajes que posiblemente cuando usted vea el nombrecito de ellos pues van a venir esos tonos del teclado, ¿no? Pam, pam, pam. Pero acuérdense, la palabra de Dios no es para que nos pongamos tristes, no es para que nos asustemos, no es para que nos angustiemos, más bien es para que Dios nos aperciba, Dios nos llene de esa información precisa para que no caigamos en acciones, en actitudes que durante la historia muchos seres humanos cometieron, como lo hemos visto, ¿verdad? Por ejemplo, pues el rey Saúl, aunque no lo hemos visto, pero sabemos que el rey Saúl cometió muchos errores. Lo mismo Jezabel, o sea, ¿quién quiere ser como esos personajes? Nadie. Ahora, ¿cómo vamos a saber qué fue los errores que cometieron? Pues precisamente viendo la palabra de Dios. Hoy pues vamos a conocer la humanidad de Ananías y Zafira, rescatando principios que Dios quiere comentarnos, enseñarnos, para que usted y yo caminemos en fe correctamente. Feliz 2021, iglesia. Y como iglesia, hoy que estamos comenzando y como hombres nosotros temerosos de Dios, tenemos la gran responsabilidad de compartir la palabra de Dios de una forma clara, de una forma concisa y precisa, ¿no? Y todo esto con el ingrediente que jamás debe de faltar. Y ese ingrediente al predicar la palabra de Dios es la veracidad, la enseñanza verdadera. Y quiero que comencemos con este principio o con este comentario. No hay mayor pecado, iglesia, que el desear mentir a Dios o hacer cosas en el nombre de Dios, las cuales Dios jamás dijo que se hicieran así. Este es un principio elemental que como nosotros como Casa de Oración siempre hemos estado sembrando, siempre hemos estado aplicando. De hecho, está en nuestra declaración de fe. Está señalada como desaprobamos doctrinas erróneas. Y hasta denunciamos lo que no es de Dios. ¿Por qué? Porque hay un temor de Dios en nosotros. Y uno de los pasajes que se han mal aplicado para engañar y manipular a quienes no conocen la Escritura, y que muchos de ellos con un corazón correcto se desean acercar a Dios, porque reconocieron, fíjense, estamos orando, y de repente se acercan a Dios, y se acercan a una congregación donde no son enseñados, o en donde son engañados, y descarrilados y hasta extorsionados. ¿Y qué es lo que hacen? Se amargan porque piensan que ese es Dios. No, esas personas van a tener responsabilidad delante de Dios.
Esas personas lo único que hacen es extorsionar y trasquilar a las ovejas que con un buen corazón, creyendo, desean parte de la familia de Dios y les enseñan de todo menos de Dios y les engañan. Gracias a Dios algunos de ellos ya están en la cárcel, pero faltan muchos. Vamos a iniciar leyendo el pasaje bíblico que vamos a tomar como referencia, que está en Hechos capítulo 5, versículo 1 y 2. Le voy a pedir a mi esposa que lo lea, por favor. ¿Traducción lenguaje actual? La que tú quieras, la que está ahí, mi amor. Ok. Hechos capítulo 5, verso 1 y 2 dice: algo muy diferente pasó con un hombre llamado Ananías. Este hombre y su esposa, que se llamaba Zafira, se pusieron de acuerdo y vendieron un terreno, pero se quedaron con parte del dinero de la venta. El resto se lo entregaron a los apóstoles. Muy bien. ¿Quiénes fueron Ananías y Zafira, iglesia? ¿Qué principios, qué reglas de oro debemos aprender de la historia que Dios dejó por escrito acerca de este matrimonio que se puso en unidad? Fíjese, estaba en unidad, estaban en común acuerdo, sin embargo, no para obedecer a Dios, sino para tratar de engañar tanto a la iglesia que estaba recientemente establecida, pues, y a Dios. Quien engaña a la iglesia engaña a Dios. Quien quiere engañar a los hombres está engañando realmente a Dios. Hechos, pues, capítulo 4, versículo 32, va a hablar y va a mencionar el contexto del por qué Ananías y Zafira llevaron a cabo un acto que prácticamente les costó la vida. Y también vamos a saber por qué les costó la vida. Es muy importante. Hechos 4:32 dice lo siguiente: y la multitud de los que habían creído era de un corazón y un alma, y ninguno decía ser suyo propio nada de lo que poseía, sino que tenían todas las cosas en común. Había un amor, había vamos a decir, un desbordamiento de querer bendecir a los hermanos. Y con gran poder, dice el versículo 33, y con gran poder los apóstoles daban testimonio de la resurrección del Señor Jesús, y abundante gracia era sobre todos ellos. Así que no había entre ellos ningún necesitado, porque, fíjese bien, porque todo lo que poseían, heredades, vamos a decir, propiedades, casas, las vendían y traían el precio de lo vendido y lo ponían a los pies de los apóstoles y se repartía según la necesidad. Entonces José, a quien los apóstoles pusieron por sobrenombre Bernabé, Bernabé, que traducido es hijo de consolación, levita natural de Chipre, como tenía una heredad, la vendió y trajo el precio y lo puso a los pies de los apóstoles, como lo había comentado mi esposa leyendo la traducción lenguaje actual. Entonces, al igual que los otros creyentes de la iglesia, que recién había sido establecida, esto es algo muy importante, la iglesia estaba recientemente establecida por Jesucristo, de una forma, fíjese, de una forma totalmente voluntaria. Bernabé sintió la necesidad de apoyar a las personas que menos tenían, y lo desearon hacer por medio de los responsables de la iglesia en ese momento, los apóstoles. O sea, lo hicieron a través de la iglesia. Pero hay algo muy importante aquí que debemos resaltar. Era de manera voluntaria. El ayudar a los necesitados era una forma voluntaria que estaba siendo espontánea. La manera que ellos lo estaban haciendo era espontáneo. No necesariamente debe ser por medio de la congregación el apoyo. Si así se desea hacer, obviamente ahí fue algo espontáneo y que surgió. Esto es, si usted conoce a alguien que está pasando alguna necesidad, cualquiera que sea su naturaleza, usted puede ayudarle de una manera personal, porque eso es algo espontáneo, es algo voluntario, algo que puede Dios estar poniendo en una manera personal y no necesariamente a través de la congregación. Y aquí no eran los inicios de la iglesia, eran el inicio de la iglesia y no se estaba imponiendo. Sin embargo, había un amor, algo que estaba surgiendo espontáneamente y no se estaba publicando, se estaba haciendo simple y sencillamente. Cualquiera que sea la naturaleza de la necesidad.
uno puede ayudar de una manera personal. Si no es un servidor en la congregación, hay que pedir orientación y que Dios confirme, porque puede acontecer que esa necesidad pueda ser por pecado o por desobedecer instrucciones que se han dado una y otra vez. En fin, lo mejor es pedir orientación, pedir apoyo. ¿Por qué? Porque a veces uno está creciendo, está aprendiendo y uno tiene que comunicar con las autoridades que están ahí impuestas por Dios. ¿Por qué? Porque las autoridades velan el orden, el amor, la autoridad vela para que sea establecida la iglesia en una pureza, en una rectitud, de la manera como a Dios le agrada, para que realmente el apoyo que llegue a darse sea una bendición y no sea una piedra de tropiezo también. Así es. ¿Por qué este comentario, iglesia? Porque en toda la historia de servicio que hemos tenido mi esposa y yo de más de ya 24 años, de repente la gente se acerca a nosotros y casos, ¿no? Sin nombres, dice, oiga, pastor, fíjese que quiero ayudar a esta persona porque veo que está batallando económicamente. Entonces resulta que el no pedir orientación se comete un error. Yo ya le digo, no, pues es que ya le he comentado a esa persona que trabaje, ya le he comentado que hay que buscar trabajo porque la palabra de Dios dice que no trabaje, que no coma, pero no, él me dice que Dios le va a suplir. Entonces Dios estará tratando con su vida. Tengamos cuidado porque muchas veces podemos estorbar lo que Dios quiere hacer en las personas, y acuérdense que Dios quiere formar nuestro carácter bien responsables, y nosotros no vamos a solapar la irresponsabilidad porque Dios precisamente no trabaja así. Entonces en ese sentido, por eso es importante pedir orientación. Pero sí, si de repente viene usted y ¿sabe qué, pastor? Siento como que aquella persona está batallando, y a lo mejor la confirmación dice, gracias hermano, porque Dios lo puso en tu corazón. Ya le hemos ayudado también nosotros porque es una persona justa, ahorita está padeciendo algunas situaciones, pero gloria a Dios que te lo puso también a ti. Son cosas que se tienen que ayudar. En este caso, pues, regresando con Bernabé, un servidor de la iglesia, él deseó llevar esta heredad, el precio de la heredad que vendió, deseó llevarla a los pies de los apóstoles para que se hiciera conforme a lo que ellos habían establecido. Pero de repente entra en acción precisamente el caso de Ananías y Zafira. Viendo lo que había hecho Bernabé, dice Hechos 5:1 ahora en la traducción, en la Reina Valera. Pero cierto hombre llamado Ananías, con Zafira su mujer, vendió una heredad y sustrajo del precio. Aquí hay una palabra muy clave. Sustrajo del precio, sabiéndolo también su mujer, y trayendo solo una parte, y la puso también a los pies de los apóstoles. Fíjese, Ananías y Zafira, un matrimonio que no se había mencionado ni por ningún lado en la escritura. No eran servidores, como sí lo era Bernabé, porque dice levita de Chipre. Entonces ellos no eran servidores, pero sí observaron y estaban observando cómo otros habían hecho esto, como por ejemplo Bernabé, y habían decidido también ellos vender la heredad y repartir o dar a los apóstoles el precio de la heredad. Sin embargo, para este matrimonio, que quizás eran una familia con recursos, porque tenían propiedades, deseó aprovechar esta oportunidad para ser conocidos por el pueblo como personas bondadosas. Su motivación fue muy diferente a la de Bernabé, ¿sí? Y muchos otros. Y la enseñanza, pues, que vemos saltó a la vista. Ellos lo que buscaban era una posición. Ellos lo que buscaban era que fueran reconocidos como líderes en la iglesia. ¿A qué? ¿A cambio de qué? A cambio de mentir. Su corazón no era para con Dios. Estaban siendo enseñados en la palabra de Dios, sí, pero rápidamente saltó la codicia. En este caso, quizás no de dinero porque lo tenían, pero sí el codiciar tener un puesto que no estaban listos para recibir. Conozcamos pues qué aconteció y rescatemos principios elementales que usted y yo debemos conocer y aprender de estas experiencias. Vamos a leer en Hechos 5:3 en adelante.
Y dijo Pedro, Ananías, ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieses al Espíritu Santo y sustrajeses del precio de la heredad? Reteniéndola no te quedaba a ti, y vendida no estaba en tu poder. ¿Por qué pusiste esto en tu corazón? No has mentido a los hombres, sino a Dios. Al oír Ananías estas palabras cayó y expiró. Y vino un gran temor sobre todos los que lo oyeron. Y levantándose los jóvenes lo envolvieron y sacándolo lo sepultaron. Pasado un lapso como de 3 horas, sucedió que entró su mujer, no sabiendo lo que había acontecido. Entonces Pedro le dijo, dime, ¿vendiste en tanto la heredad? Y ella dijo, sí, en tanto. Y Pedro le dijo, ¿por qué conveniste en tentar al Espíritu del Señor? He aquí a la puerta los pies de los que han sepultado a tu marido y te sacarán a ti. Al instante ella cayó a los pies de él y expiró. Cuando entraron los jóvenes la hallaron muerta y la sacaron y la sepultaron junto a su marido. Y vino gran temor sobre toda la iglesia y sobre todos los que oyeron estas cosas. Así es. ¿Qué principio debemos nosotros o podemos nosotros rescatar en este pasaje que acaba de leer mi esposa? Mire, ellos lo que se está condenando aquí, iglesia, es la mentira, porque la propiedad era de ellos, el dinero era de ellos. Si usted pone atención, dice, ¿en tanto vendiste la heredad? Sí, en tanto, y no habían sustraído del precio. Ahora, si hubieran dicho, nada más vamos a dar el 50%, gloria a Dios. Nada más vamos a dar el 10%, gloria a Dios. Pero lo que hicieron fue mentir. Esa es la realidad. Ahora, también es importante considerar que la acción, escuche bien lo que le voy a decir, la acción de vender y traer el precio de la heredad a los pies de los apóstoles era algo voluntario, no era obligatorio, era algo que Dios debió de haber puesto en el corazón, así como de Bernabé, pero ellos tenían otras motivaciones. Nadie les dijo que lo hicieran. Nadie les presionó para que pactaran, por ejemplo, ¿no? Pero como vimos, su motivación era de ser reconocidos como servidores, pero su corazón no estaba listo para con Dios. Hay mucha gente, esta es una realidad. Hoy en nuestros días hay mucha gente que habla de Dios, pero sus palabras dan cuenta de que no conocen de Dios. Y qué bueno que están acercando a Dios. Pero para eso estamos los pastores, para salvaguardar su integridad, para que no se vayan a desviar ni a derecha ni a izquierda, y como dice por ahí, y caigan en el lazo del diablo, porque eso es lo que fueron ellos, ahora sí que fueron víctimas del engaño del enemigo, poner una motivación incorrecta en su corazón. Tenemos que ser salvaguardados, la iglesia para eso está, para que sea edificada, aquellas personas seamos edificados, y aquellas personas que van comenzando nuevecitas, precisamente sean instruidos en lo correcto de Dios, con las motivaciones correctas de Dios. El dar a Dios es un acto 100% voluntario, eso tenemos que comprender, iglesia, es 100% voluntario. Nadie de nosotros debemos servir, fíjese, no solamente el dar a Dios en la cuestión del dinero, en el servicio a Dios es totalmente voluntario, ¿sí? Si yo decido servir a Dios, voy a servir a Dios. Pero no es voluntario si de repente quiero hacerlo una semana sí y una semana no. O una quincena sí o no. O ¿sabe qué, pastor? Ahora voy a tomarme un año sabático. Eso no es servir a Dios. Eso es hacer las cosas con motivaciones meramente personales, cuando yo quiero, como yo quiero y cuando yo lo deseo. Eso no es correcto. Tenemos que formar a la gente que tiene el llamado. ¿Para qué? Para que entonces sea el servicio a Dios y no servirse de los hombres, o decirle a Dios que hoy sí quiero y mañana no quiero. Como le digo, el dar a Dios en todos los aspectos, nuestro tiempo también, que es el tiempo de Dios, es un acto voluntario. Nadie de nosotros podemos servir por obligación. Eso es desconocer de la voluntad de Dios. Todo lo que tenemos que hacer es por convicción, por agradecimiento. Esa es la realidad. Y una de las motivaciones debe ser correcta. Y aparte de todo esto es porque debía guardar la iglesia la pureza con la que se estaba edificando. Cuando nosotros ponemos cimientos sólidos como es la verdad y velamos sobre la verdad de Dios para que todo se dé en un ambiente de pureza espiritual,
pues la mentira definitivamente no cabe ahí. Y entonces en este caso, como Ananías y Zafira anhelaban tanto la honra, porque dinero tenían, pero ellos anhelaban más que eso, era la honra. Igual puede alguien anhelar tener un puesto para ser visto, para ser respetado, para tener un nombre. Y también hay gente que en esa impureza de corazón tiene malos deseos muy escondidos, como el estar por encima de la gente y tener un enseñoreamiento que era bastante común en esa época por el mundo religioso. La palabra de Dios nos instruye a todos nosotros y debemos de aprender el principio que el pastor nos está hablando. Y una de las cosas interesantes es que no debe de haber mentira en nuestros corazones. Siendo nosotros renacidos de Dios con una nueva naturaleza, debemos ser despojados de todo eso. Y pues ahora no ha habido esa clase de juicios de que caigan. Y como dice, sí hay gente que está en la cárcel, gente que no está en la cárcel, pero sí hemos tenido casos de mucha gente que ha sido muy estafada, que ha sido muy manoseada, estamos hablando en el término espiritual, que ha sido ultrajada y abusada por falta de conocimiento, pero el mismo conocimiento nos está dando luz. Colosenses 3:9 dice, no se mientan los unos a los otros, porque ustedes ya han dejado la vida de pecado. Entonces estamos hablando que ellos no eran servidores, quizá no eran gente que ya estaba convertida, pero que estaba aparentando ser convertido, o a lo mejor estaban en sus inicios, pero en verdad le tocó una gran lección a toda la iglesia. La palabra dice que hubo gran temor a raíz de este juicio que vino de parte del Señor, como una lección a todos, porque a Dios no se le engaña. De ninguna manera le podemos engañar. Dios no puede ser burlado, y una de las cosas que Dios vela es que la integridad de nuestro corazón se mantenga puro. Entonces ahí habla de una raíz muy tremenda, porque había la mentira como parte de la vida de ellos. Y a mí me sorprende muchísimo cómo matrimonios nos hemos topado con muchos matrimonios que nos hemos dado cuenta que mienten en común acuerdo. Y lo mienten con tanta naturalidad que duele. Y hemos tenido que estar orando, y el mismo Señor ha descubierto, y no les ha ido bien, les hemos confrontado y se mantienen en la mentira. Entonces es algo que Dios desea. Puede ser que gente no nacida de nuevo, gente que piensa que ya nació de nuevo, o gente que le gusta pertenecer a la comunidad en ese ambiente, que busque ese ambiente de amor, de familia, pero que no le interesa renunciar al pecado. Y nosotros aquí, Colosenses habla de una confrontación, de una realidad que vivimos los que sí somos hijos de Dios, y una de ellas es que no debemos de mentir. ¿Por qué? Porque hemos dejado la vida de pecado. Si es el caso de alguno de nosotros, pidamos perdón a Dios, porque la pureza de un ambiente hermoso como se dio en aquellos tiempos, en los cimientos de la iglesia, se mantienen los mismos cimientos, y esa pureza se puede vivir hoy en este tiempo. Entonces, Dios envía bendición y vida eterna cuando hay una motivación correcta. Así es. Qué tristeza nos da, como decía mi esposa, que aunque damos el discipulado, aunque damos el curso para servir, conociendo la visión de Dios para la congregación, principios tras principios, y aunque esperamos hasta el año para que la gente esté integrada, y aquellos que de repente quieren servir, qué tristeza nos da cuando vemos que sus motivaciones son otras, ¿no? Aún con todo el conocimiento y el tiempo que se invirtió en formar esa vida. Entonces, necesitamos ser honestos, necesitamos ser transparentes. Ahora, una pregunta que mucha gente se hace es: ¿por qué Dios hoy en nuestro tiempo no actúa también tan drásticamente como lo hizo con Ananías y Zafira? Mire, la iglesia estaba comenzando en ese tiempo. Bueno, era un contexto diferente. La iglesia estaba comenzando, y Dios no iba a permitir que algo que estaba comenzando se contaminara así tan rápidamente. Y esas son las consecuencias del pecado. Hoy, qué bueno que ha tenido misericordia con muchos,
y que han tenido la oportunidad de reconsiderar y que nosotros estamos y aprovechando el tiempo o aprovechando el tema que estamos iniciando este 2021, comencemos bien, iglesia, este 2021, con nuestras motivaciones correctas. Como le digo, si teníamos alguna situación ahí que de repente queda al descubierto por la palabra de Dios, que quede en el 2020, que se entierre junto con el 2020 y caminemos, ¿sí?, en la voluntad del Padre Celestial. Bueno, continuamos pues. Principio número 1, nada es por obligación. Nada es por obligación. Nadie le puede obligar a que haga algo que usted voluntariamente y por convicción de parte de Dios a través del Espíritu Santo, única y exclusivamente lo tiene que ser así. Número 2, no se juzgó en este caso de Ananías y Zafira el haber tomado el dinero, el mentir, el buscar, ¿sí? ¿Se acuerda de aquel famoso Simón, el mago, que ahora hasta se conoce como la simonía, el querer obtener las bendiciones de Dios con dinero? Eso es algo que es muy actual, del siglo XXI. Tengamos cuidado con eso. Entonces, aquí lo que se juzgó fue precisamente el querer obtener ventajas de Dios, por llamarlo así, mintiendo. Número 3, hay algo muy importante y que quiero que ponga usted mucha atención en el sentido que lo vamos a decir. ¿Hay que pactar con Dios? Sí, hay que pactar con Dios. Pactar es hacer un compromiso con Dios, pero no tiene nada que ver con dinero, iglesia. Nada tiene que ver con dinero, como lo enseñan los lobos rapaces de este siglo. El pacto que Dios desea establecer con cada ser humano, ya lo hizo. Es un pacto en donde Él es el rey y nosotros somos parte de su reino. Ese pacto que Dios desea que usted y yo cumplamos es en donde Él es quien establece cómo conviene hacer las cosas y nuestra parte solamente compete llevar a cabo las cosas como Él las estableció. O sea, a nosotros nos toca obedecer. Es el pacto que Dios quiere que hagamos con Él. Y como le digo, el mayor pacto que podemos hacer con Dios no tiene nada que ver con dinero. Es un pacto de obediencia. Es un pacto de tú eres mi Señor, tú eres mi Salvador, yo soy tu siervo. Habla que tu siervo escucha. Es importante pues saber que Dios desea instruirnos, saber que Dios desea ministrar nuestras vidas, saber que Dios quiere establecer lo mejor para usted y para mí. Y nosotros lo único que nos compete, como le digo, es cumplir con el compromiso de obedecer. Vivir en los propósitos de Dios. Vivir en fe. Estar fortalecidos. Saber que donde quiera que estemos, debe ser Dios nuestra confianza. Y también buscar conocer la palabra de Dios para evitar ser engañados. Esa es la realidad. Mire, hay un principio elemental que podemos encontrar en Eclesiastés capítulo 5, hablando de ese compromiso ante Dios, de ese pacto ante Dios, en donde, como le digo, no tiene nada que ver dinero, absolutamente. Acuérdense, la simonía es pensar que con dinero yo voy a lograr que Dios haga lo que yo quiera. Cuidado, debemos tener mucho cuidado con ese tipo de enseñanza. Eclesiastés 5, capítulo 5, versículo 1, dice: cuando fueres a la casa de Dios, guarda tu pie y acércate, ¿qué dice? Más para oír que para ofrecer el sacrificio de los necios, porque no saben que hacen mal. Dice: no te des prisa con tu boca, ni tu corazón se apresure a proferir palabra delante de Dios, porque Dios es el que está en el cielo y tú y yo estamos sobre la tierra. Por tanto, sean pocas vuestras palabras. Cuando a Dios haces promesas, no tardes en cumplirlas, porque Él no se complace en los insensatos. Cumple los comprometes, ¿sí? Y acuérdese, no se refiere a nada absolutamente que tenga que ver con dinero. Ese es un principio elemental. Dios ha establecido canales de comunicación, los cuales son efectivos. ¿Por qué son efectivos y funcionan? Porque los estableció Dios. Cuando los utilizamos correctamente, adecuadamente, funcionan, iglesia. La lectura, el escuchar su palabra, la oración e inclusive el entregar un ayuno, si así se decide voluntariamente,
son canales en donde se aprovecha lo que Dios ha establecido. Esos canales son para exponer nuestras necesidades, para interceder por las necesidades de nuestros hermanos. Sin embargo, escuche bien lo que le voy a decir. Es más importante y es elemental que estemos atentos a lo que Dios nos quiera ministrar en esa comunión, ¿sí? Eso es lo más importante. Lo que Dios desea hablar a su corazón, lo que Dios desea ministrar a mi corazón, eso es lo más importante. Esos canales de comunicación con Dios es para ser ministrados por Él. Sí, y cuando nos revele algo, hacer el compromiso, esto es, en el buen sentido de la palabra, correctamente de la palabra, pactar, esto es comprometernos a obedecer lo que Él nos está ministrando. La iglesia de los apóstoles, la iglesia de Bernabé, la iglesia de Ananías y Zafira, estaba recién establecida. Y lo drástico de este hecho, pues, fue cortar de tajo el querer desvirtuar desde el principio algo tan puro, algo tan santo, algo tan de Cristo desde su inicio. De ahí, como le menciono, lo drástico del caso. Pero esto, ¿por qué ocurrió? Porque Dios quiso siempre salvaguardar desde el principio a la iglesia. Cuando menos, cientos de años duró este principio, ¿verdad? Cuando menos. Adelante. Principios que se mantienen firmes hasta ahora, iglesia. Efesios 4, 23 al 25 lo menciona y dice lo siguiente: ustedes deben cambiar completamente su manera de pensar y ser honestos y santos de verdad, como corresponde a personas que Dios ha vuelto a crear para ser como Él. Por eso ya no deben mentirse los unos a los otros. Todos nosotros somos miembros de un mismo cuerpo, así que digan siempre la verdad. Y creo que uno de los principios elementales y fundamentales para que una iglesia opere como operó en aquellos días y que puede operar hasta hoy, porque Él es el mismo Dios ayer, hoy, por los siglos, y desea operar y manifestarse a mucha gente para que crea en Él. Pero los miembros, nosotros que somos su cuerpo, debemos de representarle en una honestidad y en una santidad de verdad, y no buscar aquello que muchas veces el corazón engaña, porque engañoso es el corazón, lo dice la Escritura, es perverso, es malvado, y nosotros debemos de examinarnos a nosotros mismos, qué motivación hay en nuestro corazón, y sobre todo en una enseñanza tan importante como lo es el matrimonio. En un matrimonio debe haber pureza, debe haber santidad, debe haber honestidad. Somos gente que ha vuelto a nacer. El esposo debe de amar a la esposa e instruirla e indicarle. Y también a la vez la esposa pues es ese apoyo y ayuda idónea en crecimiento. Y también nosotros debemos de salvaguardar esa integridad y esa santidad, porque la iglesia está formada por matrimonios, está formada por familias, y una familia, un matrimonio sano, una familia sana va a dar una iglesia sana. Eso es real. Nosotros debemos de tomar el consejo de poder ver en el ejemplo de Ananías y Zafira qué es lo que nosotros debemos de tomar en cuenta. Y yo creo que oír la voz de Dios, la voz del Espíritu Santo, y aprender, aunque no estuvimos ahí físicamente, debe de surgir un temor reverente en nuestro corazón, no miedo, sino un temor. Y hay una realidad: Dios vela por su iglesia y mira todo lo que nosotros hacemos, pensamos, y cuando estamos hablando, cuando nos estamos poniendo de acuerdo. Por eso debemos de tomar siempre bien en cuenta los principios del Señor. Así es, iglesia. Vamos a concluir entonces este tema. Hoy estamos iniciando un año más, gracias a Dios. Y siempre es necesario que recordemos una y otra vez que todo lo que no es de Dios, debe de quedarse en el año que ya terminó. Y usted y yo continuar en el camino de la iglesia, pero tal y como lo estableció el fundador de ella, nuestro Señor Jesucristo. Acuérdese, el dueño de la iglesia, el Señor de la iglesia, la autoridad máxima en la iglesia se llama Jesucristo, nuestro Salvador. Que nuestras motivaciones como hijos de Dios, como servidores de Dios, sea única y exclusivamente caminar en el modo establecido por Dios.
estrictamente así como Él lo estableció. Dios mismo en su palabra nos dejó todo por escrito. Mire, cuando en una congregación que se llama iglesia no está fundamentada única y exclusivamente en lo que Dios estableció, esto es, en la palabra de Dios, entonces van a surgir muchos Ananías y muchos Zafiras. Qué triste, iglesia, que aún personas que ya tienen más de 5 años, y a lo mejor puede caber el pretexto como pretexto en alguien que tenga 1 o 2 años de convertido, que todavía tenga argumentos donde dice, es que yo pienso que es así, es que yo pienso que es asá, o es que yo pienso que es asá. Bueno, si la persona se deja enseñar, gloria a Dios. Pero el problema es cuando piensa, desconoce cómo es, piensa cómo es y todavía tiene conflicto con la autoridad para que se establezca como dice la persona que es, totalmente fuera de la voluntad del Padre Celestial. Ananías y Zafira, pues, se caracterizaron por la mentira. Ananías y Zafira se caracterizaron por querer obtener admiración y lograr un puesto en la iglesia recién formada. Ananías y Zafira es el ejemplo de la unidad para lo incorrecto. Y eso no debe de ser así, iglesia. Dios quiere cuidar nuestras vidas. Dios quiere cuidar su familia. Y para eso puso pastores. Para eso puso personas responsables que nos atrevemos a hacer con autoridad las cosas que tenemos que hacer. Aunque a muchos de repente no les caiga muy bien. Pero ese es nuestro trabajo, el trabajo de todo pastor. Obviamente va a haber lugares en donde cada quien hace lo que bien le parece. Pero pues tendrán consecuencias. Esa es la realidad. Precisamente eso sucede y va a suceder cuando nos acercamos a Dios y pensamos que estamos siendo ministrados por Él, pero más bien estamos dándole órdenes nosotros a Dios de lo que tiene que hacer. Y nunca somos sensibles para esperar la ministración de Dios a través de su palabra, a través de su Espíritu Santo, a través de esos canales que Dios ha establecido. ¿Terminamos? Terminamos. Muy bien, entonces, iglesia, todo lo que hagamos, fíjese bien lo que le voy a decir, todo lo que hagamos que proceda de fe, porque lo demás es pecado. Así lo dice Romanos 14:23. Iglesia, aprendamos de Ananías y Zafira. Los matrimonios debemos estar en unidad, pero para lo bueno, para obedecer, para edificar nuestras vidas, para protegernos mutuamente, no para lo malo, que fue lo que aconteció con Ananías y Zafira, que se unieron para mentir, para actuar deshonestamente. Oremos al Padre Celestial y que Dios nos ministre y que Dios nos dirija en este 2021 y que sea de grande bendición para usted varón, para usted mujer, para su familia, en el nombre de Cristo Jesús. Amén, iglesia. Oremos al Padre Celestial. Señor Todopoderoso, queremos darte gracias porque a través de esta grande lección, Señor, que nos has dejado no solamente en los inicios de la iglesia, sino ha quedado registrado para todas las edades de la iglesia, Señor. En este tiempo también, Señor, donde la mentira es tan común, donde el matrimonio se puede llegar a poner de acuerdo aún traspasando esos pensamientos tuyos, esos principios de honestidad, de amor, de santidad, mi Dios, para el matrimonio y para la integridad, no solamente del matrimonio, sino de la familia y de la familia cristiana, de una sociedad donde tú eres el que reinas, Señor. Te pedimos que nos ayudes a abrazar los principios que tú nos has dejado ya en la verdad, en la palabra, Señor, y que temamos, Señor, tanto el hombre como la mujer, el matrimonio tema, Señor, tiemble a la palabra, Señor, porque eres real, tu Espíritu Santo es real, vive en nosotros y se encarga de la iglesia. Y ahorita estamos viviendo tiempos tan feos, tan peligrosos, donde tanta maldad ha contaminado la congregación, Señor, de muchas congregaciones. Pero rogamos, Señor, por nuestra congregación, oramos, Señor, porque ese principio de amor, de sinceridad, de honestidad, de santidad, de esa vida nueva, sin pecado, Señor, mi Dios, se vaya manifestando cada día más, Señor, en la iglesia podamos gozar
como en aquellos tiempos, en esos principios. No solamente, mi Dios, fue el estar dando generosamente, se vivió de muchas maneras, predicando el evangelio, llevando salvación a todos los lugares donde tu iglesia estaba, orando, rogando, permaneciendo unánimes todos juntos, Señor, porque era el fruto de tu Espíritu Santo, de una comunión verdadera. Así, Señor, tu iglesia sea movida a buscar tu rostro, a permanecer unidos, Señor, y sea un tiempo de despojarnos de muchas cosas que pudieran estar afectando la vida del matrimonio, la vida de la familia, aún la vida de la iglesia. Ponemos en tus manos Casa de Oración Chula Vista. Ponemos en tus manos la iglesia en general en todo el mundo, Señor, la iglesia en Tijuana y la iglesia, Señor, especialmente esta congregación que tanto amamos, Señor, y la iglesia de Casa de Oración de la Loma Dorada, donde estamos también sirviéndote. Oramos, Señor, porque todos nosotros los miembros podamos gozar de esa bendición, de esa llenura espiritual y del regocijo de los unos con los otros, Señor. Amor, respeto, fidelidad y santidad. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Damos gracias a Dios. Un abrazo, iglesia. Sigan siendo bendecidos todo este 2021 y siempre. En el nombre de Cristo Jesús le pedimos a Dios. Amén. Dios les bendiga. Un abrazo. Dios les bendiga.